Acá Y está. creo que ahora sí Bueno, empezamos a grabar. ahora sí, bienvenidos, bienvenidas a todos y arrancamos de nuevo porque me olvidé de poner para grabar. Pero les estábamos diciendo, horario definitivo ya quedó. Jueves, 15 a 16:30 nos encontramos así. Va a haber algunos encuentros presenciales, todos programados, avisados, publicados. Y van a ser para ustedes, para consultas, para que nos hagan preguntas específicas o para la resolución de alguna actividad práctica. A su vez van a tener, además de estas clases, que cada vez que terminan las subimos para que la puedan ver quienes no han estado, van a tener las clases grabadas por nosotras los días miércoles, porque ese siempre fue nuestro día de clases. Nosotros nos juntamos, vamos a grabar, va a ser muy parecido a esto, sino que ustedes las preguntas las van a traer al encuentro del jueves. No las van a poder hacer ahí inmediatamente. En definitiva, la idea es que ustedes no se queden con preguntas o dudas o temas sin entender. Ahora está lo del horario. Está publicado, Sí, pero lo vamos a decir todas las veces que alguien esté. María tiene la mano levantada Sí. porque quería hablar y es una buena opción. O sea, cuando quieran preguntar, intervenir, comentar y demás, ustedes vieron que hay un icono abajo de caritas que dice relaciones, reacciones, y esas reacciones tienen distintas cuestiones. Levantar la mano, aplaudir, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces está bueno pedir la palabra usando la reacción de la mano porque nosotros vemos enseguida a la persona que pidió el habla automáticamente en segundo lugar atrás de la colilla de las profesoras, diríamos, y aparece la mano en amarillo y nos da la sensación, Claro. nos da la indicación de que alguien quiere comentar o compartir algo. Así que por eso te avisaba que se veía la mano de Estefanía. Sí. Hola, profe, ¿qué tal? Bueno. Sí, lo implementamos en otra materia, en otro cuatrimestre, y me parece espectacular porque por ahí están hablando y nos da cosa de interrumpir. Mi consulta es, tengo dos. La primera es sobre el programa. Si el programa que está subido en el UNPA Bimodal es el programa real, por así decirlo, porque nos pasa en otras materias que el programa no coincide con o sea, por ahí sí las unidades, pero no las correlatividades y los datos o las formas de evaluar y demás. Yo quería saber si lo que está en el programa es tal cual como está. Eso por un lado. Y por el otro, si los parciales, como tenemos esta especie de clases híbridas, por así decirlo, si los parciales van a ser presenciales o virtuales. Bueno, ¿El programa? primero lo del programa, está como programa 2022 y efectivamente es un programa que se ha presentado este año porque fue un requerimiento de la Secretaría Académica a comienzo de año y es para todo el año. Sí, es totalmente vigente, es lo que trabajamos en el año. Es más, nosotros le damos mucha importancia a seguir el programa, los temas, la bibliografía tal como está indicada, porque en realidad es el contrato pedagógico con ustedes. Entonces, siempre lo estamos mirando al programa y la verdad que coincide plenamente con lo que después hacemos en el aula. Eso por un lado. Con respecto a la posibilidad de rendir parciales en los dos formatos, sería porque hay estudiantes que ya se han inscrito para cursarla por SATEP 3. En ese caso, todos van a ser prácticos y parciales de manera virtual, porque el SATEP 3, la única instancia presencial que tendría sería el examen final, solo en los casos en que no se promocione la materia, porque ya vamos a aclarar eso también. Con respecto a los parciales presenciales, bueno, vamos a ver, la verdad que todavía no hemos tomado la decisión definitiva. La verdad es que quienes se han inscrito para cursar la presencial podrían tener de los dos formatos, pero no hemos tomado todavía una decisión de qué vamos a hacer. Vamos a ir viendo, para nosotros es muy importante el proceso que vamos haciendo con los prácticos, de acuerdo a
cómo les vaya con los prácticos, si aparece como una opción más fácil para ustedes la presencialidad, bueno, los haremos presenciales, pero en realidad nos parece que le hemos encontrado la mano para que puedan resolverlos de manera virtual. Siempre les damos, si son de elaboración tienen tiempo, siempre estamos ajustando todo para no perjudicar a nadie que la esté cursando, ¿no? O sea que esa pregunta hoy en realidad no tenemos una respuesta porque depende de cómo vaya la cursada y si vamos detectando que hay alguna facilidad en la resolución presencial, bueno, sí, la ofreceríamos, pero sinceramente la presencialidad la estábamos pensando para ayudarles a entender los temas, como de consulta, de intercambio de dudas y todo eso. Bueno, ¿alguien más? ¿No hay dudas, no hay preguntas, no hay cuestiones? Sí. Ahí la pregunta de la compañera tenía que ver con que se ven los programas viejos. O sea, hay una parte del aula cuando ustedes ingresan, que es la única aclaración. Cuando ustedes ingresan van a ver que hay como 16 programas puestos, pero ustedes vean la que dice unidad 1 y abajo de unidad 1, cuando ustedes entraron en el aula, para los que están conectados en el aula, lo primero que ven, tema 1, abajo de tema 1, está el programa 2022, y ese es el único que tienen que mirar. Los otros son programas que no están vigentes, pero que no podemos eliminar de la página, porque han quedado así por formato, digamos. Entonces, esos viejos no los miren. Esa sería la única aclaración, como para que no se asusten en el sentido de que unos están leyendo una cosa y otros están leyendo otra. El único programa a mirar es el que dice 2022, que es lo primero que ven debajo de tema 1. Claro, es cierto. La verdad que el aula en el que estamos, este cuatrimestre, es un aula, no sé de qué año es. Y ese tema de que tengan los programas viejos, eso solo se soluciona, no sé, en rectorado, creo. Porque no lo pueden hacer ni Hay una parte de la universidad que se dedica exclusivamente a lo que es el aula virtual y hay otra parte de la universidad que se dedica exclusivamente a lo que es Ciu Guaraní. Deberían desde ahí sacarlos. Tal cual, pero lo hemos pedido y la verdad es que tienen que hacer limpieza de aulas viejas, es como que tienen un montón de aulas en esta condición. Entonces todos los años empezamos la materia con ese tema, que hay programas viejos que no podemos sacar. Pero ustedes vayan al que dice programa de ICC 2022, porque está el de este año incluso. Bueno, entonces empezaríamos a poner en contexto los temas que son de la unidad 1. La unidad 1 es una introducción. En la unidad 1 del programa lo voy a compartir brevemente para que lo miremos entre todos. Acá está. Este es el programa actualmente vigente. Este puede ser 2021 porque yo hoy tenía abierto ese. Claro, no, en este no está Ángela, pero bueno, perdón. El que tienen publicado sí ya es. Ustedes ven bien, ¿verdad? Lo que estamos compartiendo. Se ve perfecto, no te preocupes. La primera unidad del programa son todas nociones introductorias a la materia. De hecho, el primer tema es ver qué es la ciencia, qué es la epistemología, en qué se diferencia de eso que otros autores llaman filosofía de la ciencia. O sea, unos hablan de epistemología y otros de filosofía de la ciencia. Esos son los primeros temas que vamos a trabajar. Después vamos a caracterizar a la ciencia. Esto lo vemos primero como cuáles son las características del conocimiento científico, que las tienen bien desarrolladas en una clase que ya está abierta, una clase grabada que ya pueden ir mirando. Características del conocimiento científico, vamos a ver también
que cuando hablamos de ciencia no estamos hablando de un solo tipo de ciencia, porque hay muchas disciplinas científicas, y además que son muy diferentes entre sí. No son lo mismo las ciencias formales que las ciencias fácticas, o sea, no son lo mismo las ciencias que hablan de entes ideales como los números, las figuras, las relaciones lógicas, o las ciencias que hablan de hechos, por eso se llaman fácticas. Los hechos pueden ser de la naturaleza o de las relaciones del ser humano y bueno, con otros seres humanos, con el mundo, etcétera, etcétera. Ahí también vamos a ver que hay grandes diferencias entre las llamadas ciencias naturales y las ciencias sociales. A su vez, ¿qué vamos a ver en esa introducción a la noción de ciencia? Que la ciencia es una actividad compleja, una actividad humana, que se realiza en diferentes contextos, que apunta a diferentes objetivos, que se puede producir solamente ciencia para incrementar el conocimiento o, como en gran mayoría de las veces, la investigación científica está orientada a ser aplicada a la resolución de problemas que tienen los seres humanos en este planeta. Entonces ahí vamos a ver la diferencia entre ciencia pura, ciencia aplicada, y también la diferencia con esto que llamamos tecnología, que antes era la aplicación del conocimiento científico a la resolución de problemas concretos en la realidad. La verdad es que desde los años 80 del siglo que pasó, desde 1980 en adelante, vamos a ver a un autor que habla de la tecnociencia como lo propio de esta época. Bueno, es un autor que va a decir que no es tan fácil en la actualidad separar a la ciencia de la tecnología, porque la verdad que la relación que tienen es muy estrecha. En todo caso, sigue existiendo ciencia, sigue existiendo la tecnología, pero están en una relación muy particular en esta época. Y sobre todo, en lo que vamos a detenernos en esta unidad 1, es en que en realidad este desarrollo científico-tecnológico ha impactado de tal manera en la vida, en la cotidianeidad de cada persona que habita este planeta, lo sepa o no lo sepa, sea absolutamente consciente o no, pero la verdad, nuestras vidas están atravesadas por el desarrollo científico-tecnológico, y eso tiene un aspecto en el que vamos a hacer hincapié, no es el único, hay muchos aspectos porque nos ha modificado mucho la vida, el desarrollo científico-tecnológico, pero vamos a hacer hincapié en esto que ven como el tema 4, que es la relación con la ética, ¿no? Y todos los debates en torno a la responsabilidad de científicos y tecnólogos respecto al impacto que tienen en la vida, en la sociedad y en el estar en este mundo. Estoy mirando si había alguna pregunta. En definitiva, lo que vamos a hacer en la unidad 1 es hacer un recorrido por las conceptualizaciones estas generales acerca de la disciplina desde la que vamos a mirar a la ciencia y de la ciencia en estos aspectos, ¿no? No sé si quieren, si me dan un segundito más, no sé por qué se me trancó todo acá, que no puedo, ahí está, ahí lo pude, disculpen, se me había trancado el... Sí. Estaba pensando mientras que te escuchaba hablar de la mirada que es una mirada epistemológica sobre todos estos temas, que ya, bueno, en el punto 1 está marcado, pero implica una mirada epistemológica o filosófica en rasgos generales
es una reflexión crítica sobre estos temas, ¿no? Sobre la ciencia, su desarrollo, su metodología, sus características. Por ahí también contarles que hacemos hincapié desde ese lugar, ¿no? Sí. Por eso hablamos de una visión amplia, filosófica y amplia, donde abarcan aspectos sociológicos, históricos y también éticos de la ciencia. Sí, sí. Creo que es por ahí. Nada, Sí, sí, claro. Es fundamental lo que decís, Leti. De hecho, es por donde arrancamos. Ahora cuando empecemos a desarrollar un poquito estos temas, y sí, lo primero que vamos a trabajar es desde qué lugar vamos a mirar a la ciencia, porque se puede hacer historia de la ciencia, se puede analizar lo que son políticas en relación a la ciencia, la economía de la ciencia, se pueden tener varias miradas, todas están relacionadas, pero la mirada en la que vamos a hacer énfasis en esta materia es la mirada epistemológica y de tinte filosófico. Ya vamos a ver eso un poquito más cuando entremos al tema. Solo quería mostrarles del programa, ya que lo tenemos acá abierto en la unidad 1, ¿cuál es la bibliografía? Esa es la bibliografía obligatoria. Después hay otros textos, pero con esto ustedes tienen cubiertos todo el desarrollo de los temas que están ahí en los contenidos mínimos. Los primeros temas los trabajamos la bibliografía está ordenada alfabéticamente. Yo ahora les voy a ir señalando así de manera muy, muy general cómo vamos a ir trabajando. El primer tema que vamos a trabajar, que tiene que ver con esto, ciencia, epistemología y filosofía de la ciencia, ahí vamos a ver desde las autoras Gutiérrez y Rivera lo que son las perspectivas epistemológicas, y nos vamos a detener en lo que ellas señalan como distintas tradiciones. Básicamente son las que abren esto que vamos a hacer después a lo largo de toda la materia, porque van a ser una confrontación entre una mirada de tipo positivista y una mirada hermenéutica o no positivista. Esas son las dos tradiciones de las que van a ocuparse estas autoras en ese texto. Y nos van a señalar ya desde el comienzo que no hay una sola epistemología, por eso el plural, hay perspectivas epistemológicas, no hay, por lo tanto, una sola concepción de ciencia, porque cada perspectiva epistemológica va a tener su propia concepción de ciencia, y ese tema después lo vamos a seguir viendo en todo. Cuando veamos los métodos vamos a ver que algunos van a hablar de una cosa y otros de otras, etcétera, etcétera. Ese es el primer texto. El otro texto que vamos a trabajar a continuación de Gutiérrez y Rivera es este texto que está al último, el de Pardo. Ahí vamos a tomar un capítulo que está en el libro de Esther Díaz, en el que hay varios de los temas que forman parte de la unidad 1 de la materia. Bueno, sobre ese capítulo trata la clase que tienen abierta en el aula, porque lo que hice yo cuando grabé esa clase hace unos años fue recorrer todo ese capítulo de Rubén Pardo que se llama Verdad e Historicidad, el conocimiento científico y sus fracturas. Después vamos a ver el texto de Javier Echeverría, que habla de esto que les anunciaba antes, que es que estamos en una época en que este autor plantea con toda claridad que sería el siglo XX sería el siglo de la revolución tecnocientífica. Y después los tres últimos textos que vamos a ver en torno a la neutralidad valorativa de la ciencia, o sea, ponerla como por fuera de las cuestiones éticas, se llama así, el problema de la neutralidad valorativa de la ciencia, porque durante mucho tiempo se sostuvo que la ciencia, y ahora en la actualidad también sería aplicable a la tecnología, son neutras respecto al impacto que provocan en la sociedad.
Bueno, eso es un problema, porque la verdad, separar a los científicos y tecnólogos de la responsabilidad ética respecto a las consecuencias del desarrollo científico-tecnológico es difícil que no sepan para quién trabajan y cuál es el impacto que puede tener en el medio ambiente y en la sociedad el desarrollo de este. Bueno, por eso vamos a ver 3 autores. El primero, Gregorio Klimovsky, que tiene una postura que ya la vamos a ver claramente, dice, bueno, la ciencia es una herramienta, el problema ético lo tienen quienes hacen uso de la ciencia. Enrique Marí es otro autor que dice, bueno, no, esto no es así, porque, o sea, el científico sabe de qué se trata o qué significa el avance de la ciencia. Es la postura opuesta, ¿no? La que dice que sí hay responsabilidad ética en quienes hacen la ciencia y la tecnología. Y después vamos a tener a León Olivé, que da como una explicación más compleja de la ciencia y la tecnología como sistemas intencionales, o sea, donde hay intenciones, hay valores, hay deseos, etcétera, etcétera. Esos 3 autores los vamos a trabajar, son artículos muy cortos, ven que son artículos publicados en revistas de divulgación científica. Lo de León Olivé es un solo capítulo. Bueno, eso es la bibliografía la que vamos a usar. Con esa tienen cubierto todos los temas de la materia, y después hay un texto que es el primero, el de Esther Díaz, que también nos sirve para entrar al tema de qué es el conocimiento, qué es la ciencia y qué es la epistemología. Y en cada caso, en cada capítulo, el programa es así. Señala claramente cuáles son los temas, cada capítulo no, cada unidad. Cuáles son los temas y cuáles son los textos que vamos a trabajar. Nunca salimos con nada raro, nunca tomamos algo que no hayamos trabajado, nunca, no hay emboscadas, no hay trampas, no hay nada. Todo lo van conociendo, van sabiendo, bueno, de dónde vamos a trabajar, qué temas les vamos a tomar. Creo que nuestro gran objetivo en la materia desde el punto de vista didáctico-pedagógico es eso, es ser claras con ustedes desde el comienzo, acompañar este proceso. No queremos que sea una materia que sea un obstáculo, queremos que la puedan cursar con los tiempos que hay que dedicarle, claro, a cada materia, pero de nuestra parte todo está pensado para que ustedes no se encuentren con, no sé, que les tomamos cosas que no se sabe dónde las tienen que encontrar o por qué está ese texto ahí. Nosotros cada texto lo vamos trabajando en clase. Les vamos a dejar unas guías de preguntas también para que trabajen el texto sabiendo a dónde hay que poner la mirada, ¿no? Además, tengan en cuenta que nosotros en los prácticos vamos a trabajar la mitad de estos textos que son obligatorios. O sea, estos textos que recién nombró la profesora van a ser el objeto del material de lectura del práctico y el objeto de la entrega de ese práctico. Entonces, lo vamos a discutir profundamente en varias instancias. Por un lado en los teóricos, por el otro en los apuntes de clase, por el otro en los PowerPoint, y además va a ser el eje de la discusión de los prácticos. Por eso recién yo les ponía en el chat que comenzaran a hacer una primera lectura del texto de Gutiérrez y de Rodríguez, si bien el práctico no está previsto para esta semana, ni está previsto para la semana que viene, sí es importante que comiencen a leerlo, porque les va a ayudar a armar el contexto de lo que nosotros venimos explicando. Es un texto amigable en todos los sentidos, es un texto de fácil lectura, es un texto de entrada bastante simple. Entonces, les pedimos que hagan el esfuerzo de comenzar a leerlo y de anotar todo aquellos que no entiendan. O sea, básicamente hay cosas que por ser un espacio nuevo también tienen
particularidades del lenguaje. Entonces le pedimos que si sienten que en el texto hay espacios que no son aprehensibles y comprensibles, nos los digan. Entonces lo discutimos en estos encuentros que son sincrónicos para todos, que es la manera de que el texto sea amigable y sea fácil de trabajar para el parcial. Ese era el único comentario que quería armar. Y si querés le hago otro comentario ya que estamos a pie. Dale, por favor. Nosotros estamos pensando en prácticos en grupo. Nosotros les pedimos hace un buen tiempo que los prácticos no sean individuales, pero no es un capricho para corregir menos, si se quisiera. En realidad es una estrategia otra vez didáctica metodológica, ¿sí? Cuando ustedes tienen que entregar un práctico en dúos o en tríos, que es lo que les vamos a pedir, que sean en dúos o tríos, lo que les pedimos es que las respuestas no es una respuesta de copiar y pegar. O sea, no es que van a trasladar página 15, renglón 16, y pegamos el renglón 16 y aprobamos el práctico. Sino que es o debatir algo, o ponerlo en relación a algún elemento de discusión, o relacionarlo con un video, o con lo que fuere. Entonces les pedimos, por favor, que elijan su equipo de trabajo, vayan pensando su equipo de trabajo, porque va a ser la clave para transitar amigablemente la cursada. Entonces, está bueno que antes de llegar al primer práctico, ustedes ya tengan más o menos definido con quiénes les gustaría que fuera o su pareja o el equipo de 3, ¿no? Claro. Para trabajar. Esos son los únicos 2 elementos que quería mencionar en función de lo que venías diciendo, Viviana. Sí, y es importante esto porque la verdad la materia, en esta materia le damos mucha importancia al proceso de la cursada. De hecho, esta materia se puede promocionar y la promoción que ofrecemos es directa. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes aprueban los 2 parciales con 7 o más, perdón, los 2 parciales o sus recuperatorios, porque puede ser que en un parcial estaban enfermos, enfermas, o de viaje, o bueno, cuestiones de la vida. No estuvieron. ¿Perdieron la promoción? No, pero lo van a tener que recuperar. Si ustedes aprueban los 2 parciales o sus recuperatorios con 7 o más, y los 3 prácticos, el cuatrimestre anterior fueron 3 prácticos, creemos que van a ser nuevamente 3 prácticos. Si tienen esas 2 cuestiones, promocionan de manera directa la materia. ¿Qué es promocionar directo? Que bueno, al final de eso que han estado presentando, van a tener una nota. Esa nota va directamente como nota final de la materia. No tienen que rendir un examen final. Sí tienen, siempre aclaramos, pero lo vamos a hacer mucho más cuando ya estemos cerrando la materia, sí tienen que inscribirse a una mesa de exámenes, pero eso es porque el sistema todavía está usando, el departamento de alumnos no tiene la opción del cargado de la nota como promoción de manera directa, pero bueno, es solo inscribirse. El que promociona esta materia, con 7 o más obviamente, no tiene que participar de un examen final. Tiene que inscribirse a una mesa de examen para que podamos volcarla en un acta y así le figura inmediatamente en el historial académico. Si no llegaran a obtener estas notas de 7, 8, 9 y 10 en los 2 parciales, pero sí tienen entre 4 y 6, o sea, tienen un 5 y un 6, y 2 de los 3 prácticos aprobados, obtienen la regularidad de la materia. ¿Eso qué significa? Que por 2 años y medio la van a rendir en condición de regular. Tienen que presentarse en alguno de los turnos de exámenes de los próximos 2 años y un cuatrimestre. Pero de todos modos es mucho mejor que rendirla libre, porque libre es un escrito y un oral sobre todos los temas del programa. En cambio, a los estudiantes regulares, como los hemos conocido, como han participado en actividades, nosotras, bueno, de acuerdo a nuestros registros, les tomamos donde, bueno, hubo algún problema. O sea, no es lo mismo presentarse
como un desconocido que vemos por primera vez a rendirla libre, que se han cursado y han regularizado la materia. La primera opción es la mejor, es promoción. Porque ustedes en noviembre ya tendrían la materia aprobada. No tienen que presentarse ya a rendirla. Pero bueno, a veces por los tiempos, porque le dan prioridad a otras materias o porque están cursando muchas materias, por lo que sea, bueno, pues la pueden regularizar perfectamente. También vale como opción. No sé si quieren preguntar alguna cosa respecto de esto. ¿Estás hablando, Leti? No, hablar de ahí se escucha de las guías de lectura, que creo que son importantísimas para los chicos, que vamos abriendo por texto, y están las preguntas directas al texto. Eso ayuda mucho al estudio, en este tipo a la tarea individual, al estudio individual, en este tipo de asignatura. Nosotros abrimos las guías de lectura en función de los textos. Estas guías, ustedes las pueden hacer, nos pueden consultar, no son evaluables, pero sí son un elemento didáctico fundamental, porque ustedes con el texto, con las preguntas que guían esa lectura, después se juntan con los compañeros a resolver los prácticos, o resolver un parcial. Y creo que eso también es importante retomarlo en el aula, ¿no? En el aula virtual. Sí. Tal cual. A mí se me cortó un poquito, pero debe ser mi conectividad. Por las dudas, aclaramos. Las guías de lectura son preguntas de cada uno de los textos que trabajamos. Son 2 o 3 preguntas de cada texto. Son para ustedes, para que ustedes vayan chequeando si entienden lo que está planteando el autor en ese texto. ¿Ustedes me están escuchando? Porque yo las veo todas congeladas. Pero bueno. Entrecortado, Vivi. Se escucha un poquito. Entrecortado, pero sí, sí se escucha. Y ya, Pero se Alessandro y entiende, Verónica se pusieron puede que sí. seguir. Yo a Leti la escuché Ya. como cortada, y yo acá tengo un cartel que dice conexión inestable. Pero bueno, lo que les decíamos, para que no haya dudas, las guías no son obligatorias, pero sí son una herramienta para ustedes. Les recomendamos siempre que cuando vayan leyendo los textos, vayan intentando responder a esas preguntas que están en las guías, porque es la mejor manera de ver si están entendiendo o no. En vez de estar leyendo todo como que da lo mismo, no. Hay temas a los que ustedes tienen que estar poniéndole especial atención en cada texto. Y a esos temas es a lo que apunta cada pregunta de la guía. Son una gran herramienta para la lectura de los textos. Ahora, no son obligatorias como prácticos y parciales, no tienen esa misma obligatoriedad. Sí, díganme si se corta. En el caso, perdón, Sí. Cuando sean guías de autoevaluación, por así decirnos, para nosotros, o cuando sean obligatorios y demás, eso nos van a avisar todo, no sé. Todo. Hay una cosa que le damos importancia por sobre todo lo demás, y es ser claras en el contrato pedagógico con ustedes, en cada caso. O sea, si decimos, esto es obligatorio, es obligatorio. Si decimos, es, bueno, lo que sea, ¿no? Con respecto a la presentación, van a ver que tenemos una modalidad de trabajo que apunta mucho a que ustedes no copien pedazos enteros de ningún lado. Eso no le sirve a nadie, no hay aprendizaje alguno ahí. Es terrible corregir una cosa de 10 hojas, pero que es toda una copia extensa, ¿no?
Hay muchas consignas sobre En el link diríamos y probamos el sí, o sea, nos dan el link de la página donde lo copiaron y le ponemos link correcto, link incorrecto, sería la Claro. imagen en términos risueña, ¿no? No nos interesa esa copia. A veces es mejor que la idea esté confusa, en términos de que la confusión nos ayuda a retrabajar. Esa confusión no es lo que entendimos complicado. Lo que está complicado en términos de la argumentación, porque en realidad lo que evaluamos es la argumentación, ¿no? Si esa argumentación está complicada, no es que vas a desaprobar el práctico, lo que se te va a pedir es revisar la pregunta, tener cuidado con esto, miren, esa pregunta no es la cosa, analicen por dónde van, lean de vuelta tal cosa, o retomamos la pregunta en el encuentro de los jueves, o sea, esa duda que quedó ahí va a ser parte de la charla del jueves. Sí, sí, tal cual. De cada equipo, copiado que lo que es nada de producción, nosotros, porque no sirve a nadie. Entrar o salir de algún buscador. Eso no es, ¿no? Del aula. Y de hecho, cortó está intentando reingresar. Perfecto, reingresó y tiene el micrófono, cerrado. Pero bueno, se me cortó, no sé qué, a ustedes la respuesta pudieron o una seguir. confusión porque eso nos permite retrabajar. Ustedes van a ver que hay en la plataforma vamos a poner la imagen de la manito, ya usaron el aula en el cuatrimestre anterior, así que saben lo que es una tarea, y esa tarea tiene un cronograma de inicio y tiene un cronograma de cierre. Nosotros respetamos ese cronograma de cierre porque nos permite mantener la claridad de quiénes van entregando y qué cosas van entregando. O sea, si el práctico dice se cierra el 15 de septiembre a las 3 de la tarde, se cierra el 15 de septiembre a las 3 de la tarde. Siempre dejamos 2 horas o 3 horas más de carga por las cuestiones tecnológicas que todos conocemos, o sea, conectividad, redes, cortes de luz, todo lo demás. Siempre les va a quedar de 3 a 6 horas más de subida después de la hora que dice formalmente en cierre, como segunda instancia de linkear, de modo de que si están trabajando o lo que fuera que tuvieran que, o por problemas familiares o cuestiones familiares, fueron chicos o lo que sea, no impide que la persona que está con el práctico no lo pueda subir. Claro. Y les pedimos que los prácticos sean efectivos. ¿Qué quiere decir? Si son un equipo de 3, el mismo práctico lo tienen que tener los 3. Sí. No es que uno presentó una cosa, otro presentó otra y el otro presentó otra. Entonces, ¿cuál es el práctico del grupo? No hay un práctico de grupo si hay 3 cosas diferentes. Entonces, en ese sentido, les pedimos que sean honestos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Incluso ustedes van a ver que a veces en la mitad del cuatrimestre, por distintas situaciones, hay grupos que se reacomodan, o porque su compañero, o porque encontraron empatía con otro que estaban estudiando y que tienen mejor afinidad, no pasa nada si en la mitad de la cursada cambian de equipo, siempre y cuando nos avisen, o nos avisan por el chat, o nos avisan por el mail de la cátedra, o por los globitos de mensajería, fulano y fulano, ahora somos un equipo, cambiamos de grupo, listo, suficiente, nosotros agendamos quién hizo el cambio y no pasa nada. Pero recuerden que es obligatorio subirlo y les pedimos por favor, si es posible, dentro de lo deseable, que sean en PDF y no en foto. ¿Por qué? Porque a veces las fotos son mal sacadas del práctico que se estaba haciendo a mano, o haciendo en formato de escritura cursiva, o lo que sea, y lo que se ve es la luz de la foto en el papel, y no se ve con claridad. Es bastante complejo corregir esa foto. Entonces, lo ideal sería subirlo en PDF. Si no lo podemos subir en PDF, bueno, lo en un Word compatible 2009, 2007, ¿sí? Pero lo ideal sería un PDF. Si no se puede el PDF porque no lo saben hacer, nos piden y nosotros es una pavada, o sea, en el sentido de que es fácil de decir cómo podemos guardarlo, pero algunos trabajan desde el celular y se les complica subirlo desde el celular. Entonces, no tenemos problema en recibir un práctico en Word si el práctico es subido desde el celular y no estaban trabajando en ese formato. Pero por favor respeten esa situación, que es lo que nos ayuda a esto de quiénes promocionales son los grupos que van
remando felizmente en términos de la metáfora de llegar de una orilla a la otra. Estamos la cursada, estamos en esta orilla y queremos llegar a la otra, que es la de la promoción. Bueno, aquellos que están pasando por una zona de rápidos y sentimos que van sorteando los obstáculos. Entonces, dimos que podamos transitar por la zona calma y no por los rápidos del río. Esa es la imagen. Me río porque tus metáforas son siempre marítimas o de... Siempre lo importante es permanecer en el bote. Siempre lo importante es estar a flote en el bote, hay que mantenerse arriba del bote, no ahogarse. Claro, ¿no? El agua es placentera. Estar en el bote, eso la profe lo dice siempre. Sí, esa es la idea. Lo importante, esta materia también tiene eso, ¿no? Lo del bote es en serio. O sea, Sí, sí. ustedes vienen mal con el tema de que no han rendido el primer parcial y porque tuvieron ahí, pasaron cosas, como decía Macri, pasan cosas. Bueno, ¿qué pueden hacer? Recuperar. Incluso los prácticos se pueden recuperar. O sea que no hay que darse por vencido hasta, bueno, hasta muy al final de la cursada. Siguen en el bote. Yo no Y sé. también por ahí podemos agregar, perdón. No, dale. No, lo que podría agregar es que también los prácticos los vamos a trabajar bastante antes y después que vamos a presentar la consigna acá, digamos, encuentro, a ver si les queda alguna duda sobre qué es lo que tienen que hacer. No es que le vamos a decir lo que tienen que poner, pero sí que se comprenda bien qué hay que hacer y vamos a reforzar contenidos antes del práctico y después también vamos a hacer plenarios prácticos para ver qué nos entendió, cuáles fueron los errores más frecuentes, sobre qué tendríamos que volver, porque la idea es que los prácticos les ayuden como a clarificar las ideas antes de los parciales, ¿no? Entonces, bueno, sea cual sea la modalidad que terminemos esto para siempre lo vamos a tomar como una instancia de ajuste antes de seguir, ¿no? Claro, tal cual. ¿Ustedes a mí me escuchan? Porque yo veo todo pixelado. Sí. Sí, te escuchamos. Ah, bueno. Sí. Por ahí, profe, perdón, Sí. por ahí lo de la cámara, o si tiene una conexión medio débil, si apaga la cámara, por ahí la escuchamos un poco mejor. Digo, Buenísimo. Sí, ayer hubo problemas con el link y en otra materia y yo tuve que hacer eso, dar clase con la cámara apagada, no hubo manera de sostener la conectividad buena con la cámara prendida. Claro, bueno. Así que eso es parte. Ahora corté La cámara. Sí, se te la escucha cámara. mejor, ¿eh? Ah, mira. Bueno, no sé si hacemos... ¿A qué hora es? Porque yo... ¡Ay, Dios! Acá está. Son las 4:05. ¿Qué les parece? Que hagamos una pequeña introducción. Hay una clase sobre el texto de Pardo. ¿Lograron ver algo o no vieron nada? Porque la pusimos ayer recién. La idea sería que para la próxima clase ustedes vean ese video y si hay alguna duda, alguna complejidad, anoten y vienen acá el jueves con esa inquietud. En este encuentro lo que podríamos hacer es poner un contexto para que nos vayamos metiendo en tema de lo que es el texto de Silvia Rivera y de Gutiérrez. Si les parece, comparto pantalla y les presento someramente ese texto que va a hablar de qué es la ciencia, qué es la epistemología y sobre todo de dos tradiciones respecto a la epistemología.
A ver, acá. ¿Ustedes están viendo mi pantalla ahora ya? Todavía no, Miriam. ¿Todavía no? Sí. Sí, sí, está perfecto. ¿Sí? Pero está en la última. Sí, no sé por qué arrancó con la última. Siempre la primera clase es como la peor, ¿no? No sé, todo mal hoy. Todo mal hoy. Pero bueno, ahí... Ahí, No sé por qué me lo ahí, ponen. ahí nomás tengo. Ahí, Bien, Ahí se lee. ahí se lee. se lee y se ve... No sé por qué me lo pone de... Perfecto. Se ve como toda la tabla de tareas, o sea, no sé cómo se llama. Sí, bueno, voy a dejar Se de ven muchos compartir. iconitos alrededor. Voy a arrancar de nuevo porque tendría que verse mejor para... Ahí. Bueno, esto va a ser una breve introducción. Ahí está mejor, ¿verdad? Sí, lo que no sé de la parte última de la. Bueno, la primera cuestión es, ¿qué es la epistemología? Porque hemos estado diciendo que esta materia es una mirada epistemológica sobre la ciencia, que, bueno, que hay distintas perspectivas epistemológicas, pero en una de esas, para ustedes, eso no significa nada porque todavía no hemos dicho qué es la epistemología. Bueno, la epistemología lo primero que vamos a hacer es ver de dónde, cuál es el origen de esa palabra, ¿no? La epistemología es un término que se compone de episteme, que para Platón, siglo IV antes de Cristo, era un tipo de conocimiento que tenía ciertas particularidades, ya lo vamos a ver más detenidamente a esto, pero episteme era lo que hoy podríamos comparar con la ciencia, porque era un tipo de conocimiento universal y necesario, un conocimiento, decía Platón, verdadero, fundamentado. Y Platón contraponía la episteme a la doxa, a la opinión, que no tiene las mismas características. O sea, episteme en la antigüedad, en la Grecia clásica, era el conocimiento universal, necesario, fundamentado. Muy distinto al conocimiento del sentido común, al conocimiento de la opinión, etcétera, etcétera. Entonces la epistemología en realidad es un estudio, porque eso quiere decir la última parte de la palabra, logía, viene de logos, que significa estudio. Entonces la epistemología es un estudio, una reflexión, un análisis de la ciencia. Y se podría entender un poco de qué tipo de estudio es si lo comparamos con lo que es la crítica de arte al arte. O sea, hay gente que produce arte, gente que pinta, gente que hace esculturas, que compone música, etcétera, etcétera, y hay otros que son los críticos que hacen un estudio, un análisis, una reflexión sobre esa producción. Bueno, dice Stardía, así pasa con la ciencia. El científico produce teorías y prácticas científicas y los epistemólogos en este caso y en esta materia, y porque todas nos dedicamos a la filosofía, bueno, lo hacemos desde una mirada filosófica, desde una perspectiva filosófica. Bueno, la epistemología, la tradicional, ¿hay algún problema o voy bien? También por ahí yo podría aportar a la idea que venís desarrollando, la idea de León Olivet, de pensar la epistemología tomada de Mardones, ¿no? Como una reflexión metacientífica, o sea, Claro, más allá de la ciencia. tal Esta cual. idea de una reflexión de carácter filosófico sobre otra actividad que es la ciencia. O sea, es una mirada filosófica sobre una producción que es científica, ¿no? Esta idea que venías desarrollando y
mientras que hablabas del artista, también me acordaba de nuestro ejemplo del psicoanalista, ¿no? De la idea Claro. de psicoanalizarse como una reflexión de segundo nivel, ¿no? Una reflexión científica. No quiere decir que sea importante, es una mirada diferente o distinta, o desde otro lugar, crítica fundamentalmente sobre la ciencia, una mirada filosófica, reflexiva. Sí, sí, tal cual. Esa idea. La verdad es que en esto es cierto que las prácticas, cualquier tipo de prácticas, también podría ser una práctica educativa, o sea, alguien dando clases, alguien jugando al fútbol, alguien haciendo cualquier tipo de actividad, es susceptible de análisis de otras personas que tienen una mirada diferente sobre esa práctica. Porque en realidad, bueno, también hemos usado el ejemplo del fútbol, ¿no? De que el jugador de fútbol, obviamente que sabe de fútbol. No se puede jugar al fútbol, estar en una cancha y jugar sin conocer las reglas y cómo es el juego. Ahora, después está el técnico del equipo, que tiene una mirada que es diferente a la de cada jugador. El técnico puede haber jugado al fútbol o no, pero está capacitado para mirar cómo se ve, está mirando el juego, está mirando desde una manera general la cosa. Después está el teórico, el que habla de estrategias, tácticas y estrategias en el juego. Están los comentaristas deportivos o los que analizan los partidos, y estamos todos nosotros opinando de un partido y de cómo jugó un equipo, etcétera, etcétera. Bueno, con la ciencia hay algunas diferencias enormes, ¿no? Porque obviamente de la ciencia no todos podemos opinar como lo hacemos con el fútbol, pero sí seguro que de la ciencia hay quienes están en un laboratorio o haciendo un trabajo de campo, etnográfico, o donde sea que se esté haciendo ciencia, y después hay otros haciendo un análisis de eso que los científicos hacen. Es más, a veces los propios científicos pueden hacer un análisis de la investigación científica. Pero evidentemente cuando se ponen en papel de epistemólogo están haciendo otro análisis que el que estaban haciendo cuando producían la teoría científica. A eso te referías, Letia, que hay Sí, una reflexión como de segundo orden, dicen, o mirar lo que otro hace como una meta, mirada sobre eso. Y también recordaba, no sé si en la primera parte del texto de Rivera, con lo que se van a encontrar los chicos, donde ellas hacen mucho hincapié en la ciencia en la vida cotidiana y en el carácter de, de naturalizado que tiene la ciencia y la forma de entender a la ciencia. Dice, bueno, no lo cuestionamos porque es lo obvio, ¿no? Como que el texto entraba por estas cuestiones. Tal cual, claro. O sea, aquello que, bueno, la ciencia está en nuestras vidas, no pensamos mucho acerca de qué esta actividad que hacen los científicos y cómo se desarrolla, y nosotros reflexionamos mucho sobre la naturalización de la ciencia y de quedar como obvio todo lo que hace, todos los discursos, ¿no?, que piensan esta práctica científica. Entonces el texto comienza ahí con esa reflexión, con ese cuestionamiento, que, bueno, me parecía que por ahí colaboraba con marcarlo, ¿no? Sí, sí, está muy bien. Sí, sí, empiezan justamente por ahí. Entonces diríamos que para definir epistemología sí o sí tenemos que referir a la ciencia, porque el objeto de reflexión o de análisis o de estudio de la epistemología existe porque tiene un objeto de análisis o de estudio que es la ciencia. Ahora, ¿qué es la ciencia? Tampoco tiene una sola respuesta porque va a depender justamente desde dónde se la mira. Si se la mira desde una concepción más tradicional, la ciencia es una cosa. Ahora, si se la mira desde una concepción epistemológica más actual, la ciencia es otra. Eso es lo que vamos a ver en esta materia. Podemos tener una imagen idealizada de la ciencia, una imagen
casi como incuestionable de la ciencia. Sí, pero es una imagen inocente, ingenua. En esta materia vamos a ver que la concepción que tenemos de la ciencia depende de dónde nos paramos a mirar esa actividad humana tan importante que es la ciencia. Entonces, en una epistemología más tradicional, la ciencia, primero, es una clase privilegiada de conocimiento. O sea, para la epistemología tradicional no hay ninguna duda de que la ciencia es una forma de conocimiento superior, mejor que cualquier otra. ¿Y por qué? Porque tiene método y porque fundamenta lo que dice. Sus hipótesis, sus teorías están fundamentadas. Y también porque es objetiva, a diferencia de otros conocimientos que varían de acuerdo a cada sujeto. La epistemología tradicional dice la ciencia es una forma de conocimiento privilegiada, superior, porque tiene método, porque fundamenta sus afirmaciones, porque el conocimiento científico es objetivo y porque estos productos de la actividad científica tienen validez universal. O sea, una afirmación científica vale acá, en Pakistán, en la India, en Nueva York, en cualquier lado. Es para todos. No tiene ningún aspecto cultural, epocal, definido y marcado. Validez universal. Bueno, esto es lo que dice la epistemología tradicional. Ahora, vamos a ver que desde otras se me tranca esto. Bueno, ya pasó. Ellos tienen motivos, ya lo vamos a ver. Ahora lo estamos presentando de manera general, ¿no es cierto? Tienen motivos. Cuando nace lo que hoy llamamos ciencia en la modernidad, los primeros planteos se abocaron a encontrar un método que diferencia la ciencia de todo otro tipo de saber. O sea, por ejemplo, del arte, de las humanidades o del sentido común. Le van a dar tanta importancia al método científico que van a poner ahí toda esta gran expectativa respecto a la superioridad de la ciencia. Eso lo vamos a ver en detalle en la unidad 2. Vamos a ver que la centralidad del método científico para esta primera concepción epistemológica es total. O sea, la ciencia es superior a toda otra forma de conocimiento y confiamos en ella porque tiene un método, porque así obtienen conocimientos válidos y universales. Los resultados de esa investigación pueden ser corroborados por cualquier persona, pensaban en ese tiempo. Bueno, ya vamos a ver que no están así. Ninguno de nosotros ha tenido la posibilidad de corroborar si las vacunas del COVID efectivamente fueron debidamente chequeadas, y etcétera, etcétera. Eso ya lo vamos a ver más adelante en la materia. O sea, estamos hablando de una concepción de la ciencia muy optimista, la ciencia está muy idealizada y la ciencia como forma de conocimiento no solo era superior a toda otra forma de conocimiento desarrollada por el ser humano, sino que además iba a solucionar todos los problemas de la humanidad en este planeta. La verdad es que con el tiempo aparecen otras epistemologías que van a ser muy críticas de esa concepción tradicional. Son epistemologías que prefieren hablar de saberes en plural y no de ciencia en este sentido idealizado. También son posturas que hablan de tradiciones de conocimiento, acuñados a lo largo de generaciones. En cambio, en la primera epistemología, la ciencia parecía que
no tenía ninguna connotación, ni subjetiva, ni histórica, nada. Era un conocimiento obtenido de una manera tan impecable por la aplicación del método que no importaban los conocimientos previos y las tradiciones que los sustentaban. Esto para ustedes hoy todavía no es ni un problema, ni una inquietud, no han estado pensando en esto. Bueno, la idea es que a lo largo de la cursada de esta materia empiecen a hacerse estos cuestionamientos y surjan estos interrogantes, ¿no? ¿Es eso la ciencia? ¿Es la imagen que tenemos de la ciencia? ¿Es de este tipo? Porque seguramente sí, porque así también se le enseña a la ciencia. Y los autores de las epistemologías más actuales y críticas son autores que hacen mucho hincapié en que no se puede enseñar a la ciencia como eso, como lo incuestionable, lo puro, lo perfecto, lo que no comete errores, etcétera, etcétera. Estas epistemologías además no creen en eso de que haya un método científico. Creen que hay una pluralidad de métodos. Creen que además el conocimiento hay que pensarlo que será siempre en un contexto histórico y social. Que no hay una verdad única, que hay una implicación de la ética en la actividad científica, y que en realidad la ciencia es la vía de transformación de la realidad que hemos privilegiado en la cultura actual, y que como tal es para que la analicemos y la cuestionemos, porque esa transformación que nadie niega, porque sería muy necio negar el avance del conocimiento científico, pero sí requiere críticas, de cuestionamientos, porque la verdad es que nadie niega que la ciencia nos ofrece muchas posibilidades para solucionar problemas, pero también nos crea otros. Nadie niega que la ciencia confiamos en la ciencia porque realmente tenemos un problema de salud y la ciencia nos ha dado muchas herramientas para salir de esa situación. De hecho, ha prolongado la vida del ser humano en términos generales, ¿no? Ahora, eso no significa que todo avance científico sea bueno, porque también ha generado problemas. O sea, en las epistemologías tradicionales, la imagen de la ciencia era tan positiva que por eso se hablaba de cientificismo. En la actualidad es ya poco probable que tengamos una concepción de ese tipo, porque sabemos que la ciencia también genera residuos nucleares, genera armas poderosísimas y que pueden poner en riesgo la vida de toda la humanidad. La ciencia también ha traído cuestiones como, bueno, las redes, los medios masivos de comunicación, que ninguno de nosotros ahora renunciaría a eso, querría volver a las señales de humo, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que también eso ha traído problemas al ser humano, a su ser y estar en este planeta. Entonces, lo que estas autoras plantean en el texto es básicamente eso, es la confrontación de dos tradiciones. Una es la epistemología tradicional, o que también se llama la concepción heredada, y otra es la epistemología crítica a esa concepción heredada. Y lo segundo que plantean así de manera muy fuerte es que desde estas perspectivas epistemológicas, la positivista por un lado y la no positivista por el otro, la mirada sobre la ciencia, qué es la ciencia, qué validez tiene el conocimiento científico, qué legitimidad en métodos científicos, etcétera, etcétera. Bueno, la concepción de una y otra van a ser
totalmente distinta en relación a esto. Y la idea de la materia es justamente ir pasando por estas distintas concepciones para que dejemos de tener esa mirada inocente, ingenua, acerca de que la ciencia es todo lo bueno, todo avance científico es para el bien de la humanidad. De ninguna manera en esta materia negamos la importancia del avance y del conocimiento científico, pero instalamos una posibilidad de crítica y reflexión respecto de eso. Bueno, no sé si quieren comentar. Silvana, volviste. Sí, me parece que estamos en horario. Estamos en horario. Sí. Eso no lo dijimos al comienzo. Cortamos a las 3:30 4:30, porque ustedes, algunos de quienes cursan esta materia, tienen otra materia a las 5 y en una de esas tienen que desplazarse de donde están a la universidad. Por eso no pusimos un horario que no les permitiera trasladarse a donde tienen que cursar, ¿no? Profe, Sí. a nosotros nos pasaron un enlace de un Drive con los horarios y están mal los horarios todavía ahí. Yo no sé si ustedes pueden hablar con académica o con alguien como para que los cambien, porque muchos lo usan de guía y hay muchos horarios que están mal. Y los de esta clase están mal puestos. Sí, yo también tengo ese Drive y hoy lo miré y todavía figura el horario de miércoles y viernes. Ahora sí le vamos a informar a Secretaría Académica que actualice, porque incluso hay una de las carreras que tenía geometría, las prácticas de geometría, pero eso también ya se ha cambiado. Las tenía en este mismo horario y se ha cambiado, pero yo en el Drive hoy lo vi como que todavía estaba con el horario viejo, así que bueno, ahora avisamos a la Secretaría Académica. Bueno, dejo de grabar, nos despedimos acá y acá.